Entonces, bueno, para aclarar que hoy es el Día Internacional. ¿Y por qué es el Día Internacional del Yoga? Porque fue proclamado en el año 2014 por las Naciones Unidas, ¿sí? Por supuesto que el yoga no arrancó en el 2014, es una práctica milenaria, ancestral. Pero bueno, en 2014 las Naciones Unidas decidieron darle como esta categoría, respetar esta cuestión del patrimonio intangible de la humanidad, que es la práctica del yoga. Y le designaron un día, le designaron este día, el 21 de junio. O sea que si vamos, digamos, a lo oficial, esta sería la octava edición del Día Internacional del Yoga, ¿sí? Este es el octavo año consecutivo que se celebra desde las Naciones Unidas, el Día Internacional del Yoga. Y cada vez, en cada edición y cada año, hay un lema especial. Por ejemplo, el lema del año pasado, en plena pandemia, era yoga para el bienestar. El lema de este año, de este 2022, es yoga para la humanidad, ¿sí? Ese es el lema oficial desde las Naciones Unidas con respecto a este Día Internacional del Yoga. Así que, bueno, esa es un poco la razón por la cual este día en particular tiene esta designación. Pero como dijimos, esto es una práctica ancestral, milenaria, ¿sí? Y nosotros lo vamos a abordar desde dos lugares, desde dos marcos teóricos distintos, desde dos bibliografías, que las dos son muy importantes para el mundo del yoga. Primero vamos a hablar un poquito sobre los Yoga Sutras de Patanjali, y después vamos a hablar del Bhagavad Gita, ¿sí? Y vamos a explicar un poco cada uno de esos textos y por qué lo estamos trayendo a colación, porque definen el yoga, definen qué es el yoga. La palabra yoga es una palabra en sánscrito, ¿sí? El sánscrito es un idioma muy antiguo y es el idioma original de esta cultura. La cultura del yoga tiene como idioma original el sánscrito. El sánscrito se conoce también como la madre de todos los idiomas, porque muchos de los idiomas modernos del planeta Tierra derivan de este sánscrito antiguo, de este idioma en el que están todos los textos clásicos del yoga. Nuestro idioma castellano también forma parte de la familia idiomática del sánscrito. Nosotros hablamos castellano y el castellano integra la familia indoeuropea, ¿sí? Los idiomas indoeuropeos. Y como su nombre lo indica, esta cuestión indoeuropea lo que marca es la migración, el traslado de este idioma del subcontinente de la India al subcontinente de Europa. Y en el camino fueron surgiendo algunos idiomas nativos, regionales, como por ejemplo el nuestro, el castellano. Y el español tiene muchos vínculos con el sánscrito, y uno de esos vínculos se ve justamente en la palabra yoga. Yoga en sánscrito significa unión, vínculo, conexión, relación, ¿sí? Ese es el significado etimológico de la palabra yoga. La raíz de esa palabra es yug, Y-U-G o Y-U-J, ¿sí? La van a encontrar escrita de las dos formas. Y esa raíz nosotros lo tenemos en castellano. Por ejemplo, lo tenemos en la palabra cónyuge, ¿sí? ¿Qué son los cónyuges? Son una pareja que está unida, que está vinculada, que está relacionada. Entonces ahí vemos como aún en el idioma moderno español, en el castellano que nosotros usamos, todavía tenemos rasgos y vestigios de este antiguo sánscrito, y como la palabra yoga sí aparece en nuestro idioma castellano moderno, ¿sí? La raíz yug aparece en cónyuge, ¿sí? Este matrimonio o esta pareja que está junta, que está unida, que está conectada. También aparece en la palabra yugo, ¿sí? El yugo, que es el arnés que conecta el animal a la carreta o que conecta el animal a algún tipo de maquinaria para que el animal tire, empuje. Eso se llama yugo. Entonces ahí también está la raíz yug, y ahí otra vez, ¿no? Ese arnés está uniendo al animal, está conectando al animal con algún tipo de maquinaria o con una carreta, con una carroza, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que significa etimológicamente yoga, que a veces nosotros en Occidente confundimos un poco, porque tenemos un imaginario social de que yoga tiene que ver con posturas del cuerpo, ¿no? Con lo que llaman asanas,
con contorsionismos, ¿no? Con figuras que uno puede armar con su cuerpo físico. Entonces, si uno dice yoga, automáticamente la imagen que se nos presenta en la cabeza es alguien haciendo algún tipo de asana, algún tipo de postura. Pero en realidad el concepto es mucho más profundo, es mucho más amplio, y si vamos a lo que significa literalmente la palabra, no tiene nada que ver con las asanas. No es específica, no es que el yoga es específicamente la práctica de asanas. Yoga es, en realidad, generar vínculos, conexiones, contactos, uniones, relaciones. Eso es lo que en realidad significa yoga, ¿sí? La palabra etimológicamente tiene ese significado. Pero bueno, si vamos a definiciones, vamos a ir a dos textos clásicos, los Yoga Sutras por un lado, el Bhagavad Gita por el otro. En los Yoga Sutras tenemos la obra de Patanjali, ¿sí? Patanjali, un gran sabio yogi de la antigüedad. Los Yoga Sutras de Patanjali tienen una antigüedad más o menos de 2500, 3000 años. Son 196 frases cortas o sutras, ¿sí? Lo que nosotros podríamos llamar aforismos, y es básicamente un compilado. Lo que ha hecho Patanjali es reunir información preexistente respecto al yoga y juntando todos esos versos creó una especie de manual, ¿sí? Los Yoga Sutras son un manual para uno poder entender y conocer la práctica del yoga. En ese manual Patanjali hace algo que es muy importante, y él establece un método, un sistema para practicar el yoga. Hay una forma predeterminada para que uno practique el yoga, es lo que él llama Ashtanga, ¿sí? Un método que está formado por 8 partes, por 8 etapas. Y también entre esos 196 versos hay definiciones. Patanjali en 2 oportunidades define qué es el yoga. En la primera oportunidad ni bien comienza el trabajo. En el segundo verso del primer capítulo, o sea, el 1-2 de los Yoga Sutras de Patanjali, él da la definición estándar, clásica, de qué es el yoga. Y él dice, yoga es control de las funciones de la mente, ¿sí? Y esa es una definición de un denominador común que hay en el mundo del yoga. Por más que haya muchas tradiciones, por más que haya muchas escuelas, por más que haya muchas variables dentro de este universo grande del yoga, como mínimo común denominador, todas están de acuerdo en que el yoga es un ejercicio de control mental. Y cuando digo control mental, no lo digo porque a veces la palabra control mental tiene algunas connotaciones negativas, ¿no? Como que alguien quiere como subyugar a otra persona, lavarle el cerebro, etcétera, etcétera. No. Control mental, en este caso, es un ejercicio para que nosotros le pongamos cierto freno o cierto parámetro a nuestros deseos y nuestros impulsos. Es lo que en Patanjali se denomina vritti. La mente está constantemente pulsando, está constantemente deseando, está constantemente anhelando lo que pasó en el pasado, lo que ocurrió en el pasado, o proyectando a futuro. La mente le cuesta mucho el ahora, le cuesta mucho enraizarse en la atención plena del ahora. Entonces, la primera definición de Patanjali es esta propuesta. Nosotros hacemos yoga, ¿para qué? Para controlar la mente, para controlar estos impulsos, estos anhelos, estas nostalgias, estos recuerdos, estos deseos que tenemos constantemente, que brotan constantemente. Y es la definición básica, clásica de yoga, ¿sí? Uno hace yoga para darle cierto límite a su impulso mental. Y la segunda definición que da Patanjali la da al comienzo del segundo capítulo. Esto era el segundo verso del primer capítulo, y ahora vamos al primero del segundo, ¿sí? Recién estuvimos en el 1-2, ahora vamos al 2-1. Y acá Patanjali hace una definición un poco más amplia, más interesante, y que va a conectar después con el segundo texto, con el Bhagavad Gita. Y en la segunda definición Patanjali dice que yoga es austeridad del cuerpo, estudio de los Vedas y devoción a Dios.
O sea que acá Sam plantea una definición triple, ¿sí? Una definición donde entran tres factores. Por un lado, la austeridad del cuerpo. Y lo que decíamos antes, hay un componente físico, ¿no? Por supuesto que hay un componente físico al yoga. Y si tenemos que hablar del yoga más popular, tenemos que hablar del Hatha Yoga, ¿sí? El yoga justamente del cuerpo, el yoga físico. Entonces hay cierta austeridad o hay ciertos ejercicios que tenemos que hacer con el cuerpo físico. Entonces Patanjali dice un componente es el cuerpo físico. Otro componente es la mente, cuando él habla de estudio, ¿sí? Tenemos que estudiar los Vedas, dice Patanjali. Eso también forma parte del ejercicio del yoga. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas es el marco teórico general de la cultura del yoga. Todos estos textos que yo mencioné en el idioma sánscrito, todos estos textos juntos, combinados, forman un cuerpo literario llamado Vedas, que son cientos y miles de versos en este idioma sánscrito. Y juntos, colectivamente, toda esa vasta cantidad de información se denominan Veda. Veda significa conocimiento. Dentro de ese Veda no solamente hay información del yoga, sino que hay información de todo. Hay información de la salud, por ejemplo, Ayurveda, ¿sí? Que es muy conocido. Hay información sobre la astrología o la astronomía, el Jyotish Veda, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran. Sociología, psicología, como arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de los Vedas. Entonces Patanjali propone que como parte de nuestra práctica, no solamente lo físico, sino también el estudio, empezar a profundizar en esta bibliografía, en este marco teórico, y realmente conocer, digamos, los cimientos, ¿sí? O los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica. El segundo componente. Primero, austeridad, luego estudio, y por último, él dice devoción a Dios. O sea que hay un componente espiritual en la práctica del yoga. En el primer capítulo, Patanjali presenta la idea de Dios dentro de la práctica del yoga, ¿sí? Él habla, la palabra que usa para denominar a Dios es Ishvara, Ishvara, que es lo que nosotros traducimos en la tradición judeo-cristiana como Señor, ¿no? Cuando decimos el Señor, ¿no? Como Dios, como el Señor. Es la misma palabra. Y para Patanjali, en última instancia, el yoga tiene este componente espiritual, este componente divino, trascendente, ¿sí? Donde la unión, el contacto, el vínculo, la relación que se está generando con algo que está más allá, ¿sí? Con algo divino, con algo superior, con algo metafísico, con algo trascendente. Lo que nosotros podemos llamar Dios, Patanjali le dice Ishvara, y bueno, y cada tradición o cada persona lo va a poder entender de una forma distinta, pero es básicamente esta idea de que hay algo más allá de esta experiencia material que estamos teniendo ahora. Y que el yoga nos va a permitir justamente trascender esta realidad material que vivimos y llevarnos hacia otro lugar. Entonces esa es la segunda definición, y la última definición que da Patanjali en los Yoga Sutras. Él después se queda con esta definición por el resto de la obra. Y de acá saltamos a la segunda bibliografía que les voy a presentar, donde también hay definiciones respecto al yoga, y un poco que continúa en esta línea última que planteó Patanjali. Y es el Bhagavad Gita, ¿sí? El Bhagavad Gita, que es otro texto fundamental del yoga, más filosófico que los Yoga Sutras. En los Yoga Sutras no hay tanta filosofía, por así decirlo, aunque sí la hay. Pero digo, si tenemos que hablar del texto filosófico por excelencia en la cultura del yoga, tenemos que hablar del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es mucho más amplio, es mucho más extenso que los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras no llegan a los 200 versos, mientras que en el Bhagavad Gita tenemos en total 700 versos, ¿sí? Son 700 versos, están divididos en 18 capítulos, que a su vez se dividen en 3 secciones. La diferencia entre el Bhagavad Gita y
Y los Yoga Sutras no solamente es la extensión, sino que también es la estructura. Los Yoga Sutras son como un manual, ¿sí? Es un texto que está escrito como si fuera un manual, que se explican los distintos componentes de la ciencia del yoga. Mientras que en el Bhagavad Gita la estructura es de diálogo, ¿sí? Es una charla, como son muchos textos de la filosofía antigua. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la literatura de Platón, todo está escrito en formato de diálogos, como de conversaciones entre dos personas. Bueno, el mismo formato, la misma estructura, tiene el Bhagavad Gita, un diálogo entre Krishna y Arjuna, entre el hombre y Dios. Y en esa charla se van como planteando temas existenciales del ser humano. Dijimos que los Yoga Sutras tienen una antigüedad de 2500 años aproximadamente. El Bhagavad Gita es el doble de viejo, tiene aproximadamente 5000 años de antigüedad. Y muchos de los conceptos del Bhagavad Gita, Patanjali los vuelve a presentar en los Yoga Sutras. O sea que cuando hacemos una lectura cruzada o una referencia cruzada entre ambos textos, podemos ver que Patanjali conocía el Bhagavad Gita y que de hecho tomó inspiración para algunos de esos versos, colocarlos en su propio trabajo. En el Bhagavad Gita, el planteo que se hace del yoga, hay muchas definiciones de yoga en el Bhagavad Gita. Hay varias veces a lo largo de esa conversación donde se explica qué es el yoga. Pero en última instancia se llega a la conclusión de la segunda definición de Patanjali, que el yoga tiene algo que ver con Dios. El yoga tiene algo que ver con lo trascendente, con lo supremo, con lo metafísico, con lo divino. De hecho, por ejemplo, en el 4º capítulo del Bhagavad Gita se plantea de que el yoga es una práctica milenaria, algo que dijimos al comienzo. El yoga no es algo moderno, no es algo nuevo, es algo que viene desde siempre con la humanidad. Y de hecho en el 4º capítulo del Bhagavad Gita se explica que el yoga es de origen divino. O sea que esta ciencia que nosotros practicamos en el planeta Tierra, en realidad viene del mundo espiritual, ni siquiera es una creación humana, ¿sí? Es algo que le llegó al ser humano desde estadios superiores de existencia. Y después en el 6º capítulo del Bhagavad Gita también se plantea algo interesante respecto al yoga, y que no es algo uniforme, no existe un único yoga. Hay múltiples prácticas o hay diversas formas de practicar el yoga. Como dijimos, es un universo muy amplio, hay muchas escuelas, hay muchas disciplinas. En el Bhagavad Gita se habla de la escalera del yoga. Esta idea de que hay distintos como peldaños en un mismo camino, pero distintos niveles de ese camino. Se habla acerca de 4 escuelas principales. Karma Yoga, que es el yoga de las acciones, de las buenas acciones, ¿sí? Uno ejecuta buenas acciones en un intento de conectar con algo superior, con algo supremo. Después está el Jnana Yoga, que es un poco el yoga de la intelectualidad. Uno, en vez de ejecutar cosas con el cuerpo o con sus acciones físicas, lo que está intentando es razonar o intelectualizar este contacto, esta unión, este vínculo con lo supremo o con lo divino. Tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la lectura, ¿sí? Es ese tipo de yoga. Es un yoga intelectual, no es tanto de las acciones, sino que es más de la razón. Después viene Dhyana Yoga. Dhyana es una palabra muy conocida en el mundo del yoga porque significa meditación. Existe el yoga de la meditación. El Hatha Yoga, este yoga físico que es tan conocido en Occidente, en realidad forma parte de esta tercera escuela. Porque cuando las personas hacen asanas, cuando están en sus respectivas posturas, cada una de esas posturas es para que uno medite. Esa postura ubica al cuerpo en una forma determinada para que pueda alcanzar distintos lugares en su meditación. Dhyana Yoga. Intento conectar con lo divino a través de la meditación. Y el último peldaño, la última escuela, es el Bhakti Yoga. Yo les hablé
al comienzo del Bhakti Yoga es justamente la tradición a la cual yo pertenezco y que representamos con Hare Krishna Mar del Plata. Y la palabra Bhakti significa devoción, amor. Entonces nosotros en nuestra tradición estamos intentando conectar con lo divino, con lo supremo, con lo trascendente, con Dios, a través de ejercicios de amor, ejercicios de devoción, de servicio. Estamos intentando ponernos a disposición, al servicio de Dios y de su creación, ¿sí? De los otros seres humanos, de los animales, de la naturaleza, de Dios mismo. Estamos al servicio de los demás. Y a través de ese servicio estamos construyendo este yoga, esta relación con lo trascendente. Y ahí termina la escalera del yoga, y el Bhagavad Gita explica que este Bhakti Yoga es la culminación del yoga. Que todas las prácticas, todas las tradiciones, todas las escuelas, en última instancia llegan hasta este lugar, hasta la devoción al Señor. Y tiene que ver con la segunda definición de Patanjali, y de esto hay mucha información en el Bhagavad Gita. De hecho, toda la sección del medio del Bhagavad Gita, los 6 capítulos del medio del Bhagavad Gita, tratan específicamente acerca de este tema, el tema de la devoción a Dios, el Bhakti Yoga. Así que bueno, eso es un poco la explicación, digamos, de lo que es el Día Internacional del Yoga. Hoy, que estamos en el Día Internacional del Yoga, es una excelente oportunidad justamente para hacer un checklist, una reevaluación de cómo están nuestros vínculos, de cómo están nuestras conexiones, de cómo están nuestras uniones, de cómo están nuestros relacionamientos. Porque eso es el yoga. El yoga es la ciencia de los relacionamientos. El yoga no tiene que ver específicamente con qué tanto puedo elongar mi cuerpo, qué tantas posturas puedo hacer, qué tantos ejercicios de respiración puedo hacer. No tiene que ver específicamente con esos temas, tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestras uniones, con nuestros contactos, ¿sí? Tienen que ser puros, tienen que ser sinceros, tienen que estar limpios, tienen que ser amorosos, tienen que ser devocionales. Y eso es, en última instancia, el yoga. El yoga no es esa cosa que hago durante 1 hora arriba de la mat, cuando voy a un instituto una vez por semana. El yoga es algo que puedo hacer todo el tiempo, todos los días. Porque constantemente estoy creando vínculos y puentes y relacionamientos con todo. No solo conmigo mismo, sino con mi entorno, con los demás, con el trabajo, con la familia, con el país. Y en última instancia, tenemos que crear el vínculo supremo, tenemos que crear la unión máxima, que es la unión con lo divino, con Dios. Y esa es la propuesta del Bhagavad Gita, es la propuesta de los Yoga Sutras de Patanjali. En última instancia, es la propuesta temática de este 2022 con respecto al Día Internacional del Yoga, porque estamos en el lema de el yoga para la humanidad. Entonces, qué mejor conexión, qué mejor vínculo le podemos dar a la humanidad que no es el vínculo con el Supremo, ¿sí? Tenemos muchos vínculos materiales, todos estamos vinculados al trabajo, todos estamos vinculados a Netflix, todos estamos vinculados a la política, a la economía, al Bitcoin, que el dólar que sube, que la inflación. Tenemos mucho contacto con el mundo material. Bueno, ¿qué tanto contacto tenemos con lo espiritual? ¿Qué tanto contacto tenemos con nuestra propia esencia? No con las coberturas, no con las designaciones, con lo que nosotros realmente somos. Y eso es algo para reevaluar el día de hoy y durante el resto del año, ¿sí? Durante el resto de la vida, pero hoy particularmente, que es el Día Internacional del Yoga, bueno, entender un poco qué es yoga, qué significa yoga. Yoga en última instancia significa reconectar con nuestra espiritualidad, con nuestra esencia, con lo que nosotros realmente somos. El Bhagavad Gita nos explica que no somos ni hombre ni mujer, ni jóvenes ni ancianos, ni argentinos ni norteamericanos, somos todos almas espirituales, ¿sí? Y el máximo yoga, el mejor yoga que podemos hacer es reconocer esa realidad, nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera realidad espiritual, que es muy distinta
a todas las designaciones, a todas las limitaciones y todos los condicionamientos materiales que vemos a diario.